«Ponte de rodillas», ordenó el hombre de la montaña a la chica abandonada en su puerta. Pero lo que realmente quería decir, «ponte de rodillas». La orden chasqueó en el amanecer como un látigo en el momento en que la puerta de la cabaña se abrió de golpe. Iris Caldwell, temblando, empapada y descalza en el porche, se estremeció tan fuerte que sus dientes castañetearon. Se había despertado en la noche con los surcos de una carreta desvaneciéndose en la lluvia y una nota prendida a su chal raído. «Por favor, llévate a esta chica. No podemos mantenerla». La letra pulcra de su madrastra, el silencio de su padre estampado entre las líneas. El aliento de la montaña rodaba frío desde los pinos. El trueno se alejó arrastrándose sobre la cresta, dejando solo el susurro de los aleros goteando y el hombre duro y cuadrado llenando el umbral. Wyatt Mackenzie se erguía allí en su camisa de trabajo y botas, ancho de hombros como una puerta, una mancha de hollín atravesando una mejilla, ojos del marrón profundo y constante de piedras de río. Había dicho 6 palabras, e Iris había escuchado en ellas cada eco cruel de su vida anterior. Sus rodillas temblaban. Le habían ordenado humillarse antes, en suelos de cocina, detrás de mostradores de tiendas, al borde de una cama donde el amor era moneda de cambio e insulto. Agarró su pequeña maleta como si fuera un escudo, el aliento ceñido en su pecho. La mirada de Wyatt bajó hasta sus tobillos, rojos y en carne viva por millas de roca y zarzas. El agua de lluvia goteaba del dobladillo rasgado de su vestido. Una sola hoja se aferraba tercamente a su cabello. «Ponte de rodillas», repitió, más bajo ahora, áspero con algo que no era desprecio. Detrás de él la cabaña resplandecía, luz anaranjada del hogar, el vapor de una tetera, el olor bueno y limpio a humo de leña y jabón. La tormenta había dejado el mundo plateado y silencioso, como si la montaña misma estuviera esperando ver qué haría ella. Iris tragó saliva. Si eso es lo que quieres», susurró, la vergüenza ardiendo caliente como fiebre. Wyatt se hizo a un lado para que la luz del fuego la acunara como 2 manos cálidas, y entonces él se arrodilló primero. «Dime dónde te duele», dijo. Durante un largo momento, Iris no pudo respirar. El hombre que acababa de ordenarle arrodillarse estaba ahora agachado ante ella, sus rodillas hundiéndose en el barro, sus manos callosas gentiles mientras levantaba su pie. «Estás sangrando», dijo Wyatt en voz baja. Su voz ya no llevaba orden sino preocupación. «Has estado caminando descalza, ¿verdad?» Los labios de Iris temblaron. «Ellos me dejaron en algún lugar del camino. Intenté encontrar refugio, pero... ¡Terminaste aquí!» La mandíbula de Wyatt se tensó, pero su tono se mantuvo firme. «Entra antes de que te congeles». Se puso de pie, la levantó como si no pesara nada y la llevó dentro de la cabaña. Iris quiso protestar, pero el agotamiento ahogó sus palabras. En el momento en que cruzó el umbral, la calidez la envolvió como una manta. La cabaña olía a madera de pino y café, y el crepitar del fuego parecía casi vivo. Wyatt la sentó en una silla resistente cerca del hogar. Luego trajo una toalla y una palangana de hojalata con agua tibia. «Quédate quieta», dijo suavemente. «Esto picará un poco». Se arrodilló de nuevo, esta vez bajándose deliberadamente para que su cabeza quedara al nivel de las rodillas de ella. Con cuidado lento y deliberado, limpió los cortes en sus pies, lavando la suciedad y la sangre. Iris se estremeció al principio, no de dolor sino de incredulidad. Ningún hombre la había tocado jamás así, sin ira, sin exigencias. «No tienes que hacer eso», susurró. Wyatt levantó la vista brevemente, sus ojos encontrando los de ella a la luz del fuego. «Ahora estás en mi montaña», dijo simplemente. «Cualquiera que esté herido aquí recibe tratamiento.
Así es como funciona. Cuando terminó, envolvió sus pies en lino limpio, luego le entregó una taza de té humeante. «Bebe, te calmará los temblores». Iris obedeció. El té era fuerte y dulce con miel. Calentó su garganta, su pecho, sus manos temblorosas. Lo estudió mientras se movía por la habitación. Su fuerza tranquila, la forma en que no se apresuraba, la pequeña cicatriz en su sien que capturaba el brillo del fuego. Finalmente encontró su voz. «¿Por qué me ayudaste?» Wyatt encogió un hombro. «Porque alguien debería haberlo hecho. La gente por aquí olvida la decencia con demasiada facilidad». Ella bajó los ojos. «Mi familia dijo que era una carga, que nadie me querría». Él se detuvo junto a la estufa, girando la tetera para que no hirviera en exceso. «Entonces eran tontos», dijo simplemente. «No eres una carga, Iris. Solo eres alguien que ha estado abandonada en el frío demasiado tiempo». Las palabras rompieron algo dentro de ella. Mordió su labio para evitar llorar, pero las lágrimas aún se acumularon. Wyatt no volvió a hablar, no se movió para consolarla. Solo siguió atendiendo el fuego, dándole silencio, silencio seguro y paciente, para dejarla respirar de nuevo. Cuando finalmente habló, su voz era más firme. «Gracias, señor Mackenzie». «Wyatt», corrigió gentilmente. «Puedes llamarme Wyatt». Ella asintió, sus párpados pesados. «Wyatt». El nombre salió suave, como una promesa que aún no estaba segura de entender. Él sonrió levemente, el primer indicio de calidez que había visto en él. «Descansa ahora. La montaña está tranquila esta noche. Estás a salvo aquí». Mientras se dormía junto al fuego, Iris pensó en la extraña orden que la había traído adentro. «Ponte de rodillas». Por primera vez, se dio cuenta de que no había sido una exigencia. Había sido una misericordia. A la mañana siguiente, Iris despertó con el sonido del viento deslizándose suavemente entre los pinos. Por un momento no supo dónde estaba, solo que estaba caliente. La manta a su alrededor olía levemente a cedro y humo. El fuego en el hogar se había consumido, pero alguien había puesto otro leño antes de que muriera. Estaba afuera ahora, podía oírlo. El ritmo constante de un hacha partiendo leña, el golpe resonando a través del aire fresco. Para una mujer que había pasado años siendo instruida a permanecer callada, a encogerse, ese sonido era extrañamente reconfortante. Significaba seguridad. Significaba que alguien estaba allí trabajando para mantener el frío a raya. Cuando abrió la puerta, el mundo la golpeó con brillantez. La tormenta de la noche había dejado una capa de blanco sobre el bosque. El aire olía a nieve y pino. Wyatt levantó la vista desde el tajo de cortar, su aliento empañándose en el frío de la mañana. «Deberías estar descansando», dijo limpiándose el sudor de la frente. «Quería agradecerte», respondió Iris, apretando la manta más alrededor de ella. «Por todo». Él hizo un pequeño gesto. «Agradéceme poniéndote bien. Hay guiso en la estufa. Come antes de que se enfríe». Ella vaciló antes de salir completamente. La nieve chirriaba bajo sus pies, el frío mordiendo sus mejillas. Wyatt le entregó su abrigo sin decir palabra. Colgaba de sus hombros como armadura, pesado y cálido. Adentro, la cabaña se sentía viva. El guiso hirviendo a fuego lento, hierbas secándose junto a la ventana, botas alineadas ordenadamente cerca de la puerta. No era mucho, pero era más hogar del que jamás había conocido. A medida que avanzaba el día, Iris ofreció ayudar. Wyatt se negó al principio, pero cuando ella insistió, le entregó una pequeña escoba. «Si te mantiene ocupada, bien, pero no te excedas. Esos pies necesitan tiempo». Ella sonrió levemente. «Sí, señor». La comisura de su boca se crispó. «No me llames así.
Me hace sonar como mi padre. Compartieron una risa tranquila, el primer indicio de comodidad entre ellos. Esa tarde la tormenta regresó. El viento aullaba contra las paredes de la cabaña, sacudiendo las ventanas. Wyatt trabajaba metódicamente, revisando los postigos, apilando leña adentro y asegurándose de que los animales estuvieran a salvo. Iris intentó ayudar, pero se congeló ante el sonido del trueno. Se abrazó a sí misma y se sentó junto al fuego, temblando. Wyatt lo notó. ¿Le tienes miedo a las tormentas? Solía esconderme bajo la mesa cuando tronaba, admitió. Mi madrastra me encerraba afuera si lloraba. Decía que me enseñaría a ser valiente. La mandíbula de Wyatt se tensó. Eso no era valentía, eso era crueldad. Cuando se sentó junto a ella, la cabaña pareció encogerse alrededor de su silencio compartido. La luz del fuego jugaba sobre sus rasgos, ásperos, marcados, pero extrañamente gentiles. «Ya no tienes que temer a las tormentas», dijo finalmente. «Este techo ha resistido cosas peores». Afuera, la montaña gemía bajo el viento. Adentro, todo estaba quieto. Una quietud frágil, pero real. Más tarde esa noche, Iris despertó para encontrar a Wyatt todavía despierto, sentado cerca del fuego, con su rifle sobre las rodillas, ojos escaneando la oscuridad a través de la ventana. «¿No puedes dormir?», preguntó suavemente. Él se volvió, sorprendido. «Viejos hábitos, escucho cosas, lobos, hombres, recuerdos». «¿Recuerdos?». Wyatt miró al fuego durante un largo momento antes de hablar. «Luché en la guerra, perdí gente. Regresé a casa para encontrar mi tierra casi robada, mi madre enferma. Desde que ella falleció, solo hemos sido yo y la montaña». El dolor en su voz era tranquilo, pero profundo, como algo enterrado hace mucho que se negaba a morir. «Lo siento», dijo Iris con sinceridad. Él sostuvo su mirada. «No lo sientas. El dolor es un maestro si escuchas con suficiente atención. Es lo que me enseñó a ver quién merece bondad». Sus ojos se sostuvieron, y algo no dicho pasó entre ellos. Aún no romance, sino comprensión. La tormenta rugía afuera, pero adentro, dos almas rotas encontraron la primera pieza frágil de paz que ninguno había conocido en años. Para cuando la nieve comenzó a derretirse, Iris podía caminar sin hacer muecas. Sus pies aún llevaban cicatrices leves, pero ya no dolían. La cabaña se había convertido en su mundo, pequeño, tranquilo y constante, muy parecido al hombre que la había acogido. Cada mañana, Wyatt se levantaba antes del amanecer. Ella escuchaba el crujido de las tablas del suelo, el suave gemido de la puerta y luego el crujido constante de botas afuera. Él siempre dejaba un leño en el fuego y una taza de café calentándose junto a la estufa antes de irse a trabajar. El gesto, no dicho pero constante, hacía doler el pecho de Iris de una manera que no comprendía completamente. Una mañana decidió sorprenderlo. Cuando él regresó de alimentar a los caballos, la cabaña olía a galletas y jamón. Iris había estado levantada desde el amanecer, mangas enrolladas hasta los codos, delantal espolvoreado de harina. Wyatt se detuvo en el umbral, atónito. «No tenías que hacer eso». «Quería», dijo sonriendo tímidamente. «Has hecho más que suficiente por mí». Él vaciló, luego tomó asiento en la mesa. «Se ve bien». «No es mucho», admitió colocando el plato. «Mi cocina no es elegante». Tomó un bocado, masticó lentamente, luego la miró con algo suave en sus ojos. «Sabe a hogar». Por primera vez en años, Iris se rió. No era la risa educada que solía usar para esconderse. Era completa y brillante, resonando por la cabaña como luz solar rompiendo entre nubes. Los labios de Wyatt se curvaron ligeramente, casi una sonrisa. Casi. A medida que pasaban los días,
sus rutinas se entrelazaban. Iris remendaba sus camisas, plantaba hierbas cerca del porche y leía en voz alta de los pocos libros que Wyatt poseía cuando las tardes se alargaban. Wyatt, a su vez, arreglaba su silla para que ya no se tambaleara, construyó un pequeño estante para su costura y una vez dejó un puñado de flores silvestres en la mesa sin decir palabra al respecto. Cuando Iris lo provocó sobre las flores, se veía avergonzado. «Solo las encontré cerca del arroyo», murmuró. «No parecía correcto dejarlas allí». «Entonces las guardaré aquí», dijo gentilmente, poniéndolas en un frasco junto a la ventana. «Hacen la habitación más suave». Wyatt no dijo nada, pero al día siguiente apareció otro pequeño ramo. Cuanto más sanaba Iris, más notaba los rastros de la soledad de Wyatt. La forma en que su voz se quedaba callada cuando ella mencionaba pueblos, o cómo se demoraba cerca de la ventana por la noche, mirando fijamente la oscuridad como si buscara algo perdido. Una tarde preguntó: «¿Alguna vez echas de menos a la gente?» Él se encogió de hombros. «A veces, pero la montaña no miente. No toma lo que no necesita. No puedo decir lo mismo de la gente». Ella inclinó la cabeza. «¿Yo cuento como gente?» Wyatt la miró durante un largo momento. «No», dijo finalmente. «Cuentas como algo más». El silencio que siguió fue espeso pero no incómodo. El fuego crepitaba suavemente, y afuera la nieve se derretía en goteos constantes desde los aleros. Con el tiempo, la cabaña comenzó a cambiar. No en tamaño, sino en espíritu. Las paredes ya no se sentían como si estuvieran cerrándose sobre el dolor. La risa empezó a vivir allí de nuevo. A veces Wyatt entraba del frío para encontrar a Iris tarareando mientras cocinaba, y él se pausaba en la puerta, fingiendo limpiarse las botas solo para escuchar un poco más. E Iris, aunque nunca lo dijo en voz alta, comenzó a sentir que pertenecía. La cabaña ya no era solo un refugio, era suya también, un lugar que había ganado, día a día, a través de bondad y paciencia. Una noche, mientras la luz del fuego parpadeaba sobre las paredes, Wyatt habló suavemente desde su silla. «Has cambiado este lugar, Iris». Ella levantó la vista de su costura. «¿Cómo?» «Solía estar en silencio», dijo. «Ahora se siente vivo». Ella sonrió. «Quizá son las flores. Quizá eres tú». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas con algo que ninguno se atrevía a nombrar aún. Esa noche, cuando fue a su pequeña habitación, Iris se detuvo en el umbral mirando hacia atrás. Wyatt se sentaba junto al fuego, mirando fijamente las llamas, inconsciente de que ella observaba. Su expresión era diferente ahora. No las líneas duras de la soledad, sino la tranquila maravilla de un hombre que había encontrado algo que no se había dado cuenta de que extrañaba. E Iris, por primera vez en su vida, no se sintió como alguien dejado atrás. Se sintió como alguien elegido. Afuera, la nieve susurraba desde el cielo oscuro, cubriendo la montaña en plata. Adentro, dos corazones, uno herido, uno despertando, encontraron un ritmo que igualaba el lento y constante arder del fuego. La primavera llegó tarde a la montaña ese año. La nieve se derritió en arroyos tranquilos que corrían por el valle, alimentando las flores silvestres y los brotes verdes que surgían entre las piedras. Para Iris, cada amanecer se sentía como despertar a una vida nueva, una que no pensaba que merecía. Pero la paz tiene una manera de atraer fantasmas. Comenzó con una carta. Wyatt la trajo de regreso del pueblo una tarde. Un sobre doblado con su nombre escrito en una caligrafía familiar y afilada. Iris se congeló cuando lo vio. La letra pertenecía a su madrastra. Wyatt notó el color drenarse de su rostro. «No tienes que leerla si no quieres». «Debería», susurró Iris. «Si no lo hago, nunca dejará de perseguirme». Abrió la carta lentamente. Las palabras dentro eran cortas y frías. «Iris, has avergonzado a esta familia lo suficiente.
Se ha corrido la voz de que estás viviendo con ese salvaje en la montaña. Tu padre exige que regreses a casa inmediatamente o enfrentes las consecuencias. Si no lo haces, iremos por ti nosotros mismos». Sus manos temblaron. La tinta se corrió donde cayó una lágrima. Wyatt permaneció en silencio hasta que ella levantó la vista. «No van a venir por ti», dijo simplemente. «Pero si lo hacen». «Dije que no van a hacerlo». Su voz era baja pero segura, el tipo de voz que hacía retroceder al miedo. Durante días después, Iris notó a Wyatt cada vez más callado, más distante. Por la noche, despertaba al crujido de las tablas del suelo, y lo veía de pie junto a la ventana, mirando fijamente los bosques oscuros. Una vez pensó que lo escuchó susurrar algo. Un nombre que no reconocía. Cuando preguntó, él evitó sus ojos. «Viejos fantasmas», dijo. «Nada de qué preocuparse». Pero ella sí se preocupaba, porque cada hombre tiene una sombra, y ella podía sentir la de él presionando en los bordes de su frágil calma. Entonces, una tarde, mientras Wyatt reparaba la cerca, Iris encontró una pequeña caja de madera bajo su cama. Dentro había un puñado de recuerdos. Una medalla militar deslustrada, una fotografía de una mujer y un bebé, y un trozo de pergamino doblado. La fotografía era vieja, descolorida por el tiempo, pero la sonrisa de la mujer era radiante y desgarradoramente tierna. Cuando Wyatt entró a la habitación y la vio sosteniendo la foto, su rostro se quedó inmóvil. «No debería haber mirado», dijo Iris rápidamente, dejándola. «Lo siento». Él negó con la cabeza lentamente. «No, debería habértelo dicho». Tomó la foto de su mano y la miró durante largo tiempo. Su nombre era Clara, mi esposa. El bebé era nuestro. Murieron el año que la fiebre arrasó el valle. Intenté salvarlas, pero llegué demasiado tarde. Su voz se quebró. No por debilidad, sino por el peso de recordar. Después de eso, dejé todo atrás. La casa, el pueblo, el mundo. Pensé que si me quedaba solo el tiempo suficiente, no tendría que sentirlo más. El corazón de Iris se retorció. «¿Y ahora?», preguntó suavemente. Wyatt la miró, sus ojos crudos y sin guardias. «Ahora lo siento de nuevo, por ti». El silencio entre ellos era pesado, pero no doloroso. Era honesto. Más tarde esa semana, justo cuando el sol se hundía detrás de la cresta, el sonido de caballos resonó por el valle. Wyatt se quedó inmóvil. El aliento de Iris se cortó. Por la ventana, 3 jinetes se acercaban a la cabaña. Su padre, su madrastra y un hombre que no reconocía. La mano de Wyatt fue a su rifle. «¡Vinieron!», susurró Iris, el miedo arrastrándose a su garganta. La voz de Wyatt era tranquila, firme como piedra. «Entonces escucharán la verdad». Abrió la puerta antes de que pudieran llamar. Su padre desmontó primero, su rostro rojo de bebida y arrogancia. «¡Tienes algo que me pertenece, Mackenzie!», ladró. «¡Mi hija!». Wyatt dio un paso adelante, su altura proyectando sombra sobre el porche. «Tu hija está a salvo. Se queda aquí por su elección». El hombre mayor se burló. «¿Elección? No me hagas reír. ¿Crees que un hombre como tú la merece? ¿Crees que dejaré que mi sangre se pudra en alguna cabaña de montaña?» Iris salió antes de que Wyatt pudiera detenerla. Su voz temblaba, pero sus palabras eran claras. «Ya lo hiciste, padre. La noche que me dejaste bajo la lluvia». Su madrastra se burló, pero la mirada de Wyatt la silenció. «Esta ya no es tu pelea», dijo Iris, su voz alzándose. «Esta es mi vida, y no la voy a dejar». La mano de su padre se movió hacia su arma. Pero Wyatt fue más rápido. No levantó su arma, no tuvo que hacerlo. La furia tranquila en sus ojos fue suficiente para congelar al hombre en su lugar. Finalmente, los jinetes se dieron la vuelta, murmurando maldiciones mientras desaparecían por el sendero.
Cuando el polvo se asentó, Iris se desplomó contra la barandilla del porche, temblando. Wyatt la atrapó antes de que cayera. «Se acabó», murmuró. «No volverán». Ella lo miró, lágrimas brillando en la luz moribunda. «Tenías razón, Wyatt. La montaña no miente, solo devuelve lo que pones en ella». Él sonrió levemente. «Entonces quizá es hora de que empecemos a construir algo que valga la pena mantener». A la mañana siguiente, el mundo se sentía quieto, pero no seguro. La montaña se había quedado en silencio. Demasiado silencio. Incluso los caballos parecían inquietos. Wyatt lo notó primero. El débil destello de luz solar en acero en la línea de árboles. «¡Regresaron!», murmuró, voz como grava. Antes de que Iris pudiera hablar, un disparo rajó el silencio. La bala golpeó el poste del porche junto a ella, astillando madera. Se congeló, corazón latiendo con fuerza. Wyatt la empujó detrás del abrevadero. «¡Quédate aquí!», ordenó, ojos afilados. «Wyatt». «Sin discusiones». Su tono era firme, pero ella vio la tormenta detrás. No miedo, sino determinación. Salió al descubierto, rifle en mano, el sol parpadeando sobre el cañón. «Tienen una oportunidad de salir de aquí cabalgando», gritó. Desde los árboles, la voz de su padre respondió, arrastrando las palabras de ira. «¿Crees que puedes tomar a mi hija y avergonzarme frente al pueblo? Pagarás por eso, muchacho». La mandíbula de Wyatt se apretó. «Ya pagaste. $75 para tirarla como basura. Eso es tu responsabilidad». Otro disparo sonó. Desde la línea de árboles. Wyatt se agachó detrás de la barandilla del porche, disparando una vez en respuesta. El eco rodó por el valle, dispersando una bandada de cuervos al cielo. Iris quería gritar, correr hacia él, pero el miedo la arraigaba en su lugar. Entonces recordó sus palabras. «La montaña no miente. Devuelve lo que pones en ella». Se negó a dejar que el miedo fuera todo lo que daba. Agarrando la pequeña pistola que Wyatt guardaba cerca de la puerta, Iris se deslizó por la parte trasera de la cabaña y rodeó, corazón latiendo en su garganta. El frío mordía sus mejillas, pero no se detuvo hasta que vio a los jinetes. 3 hombres agachados cerca de la línea de árboles, su padre entre ellos. Salió, manos temblando pero ojos firmes. «¡Basta!», gritó. «Si van a disparar, tendrán que dispararme a mí también». Los hombres se volvieron sorprendidos. Los ojos de su padre se abrieron. «Iris, ¿qué demonios estás haciendo?» «Eligiendo», dijo. «Por primera vez en mi vida». Wyatt apareció desde el otro lado, rifle nivelado pero tranquilo. «Ya no es tuya para reclamar», dijo. «Y tampoco es mía para poseer. Está aquí porque quiere estarlo». Los hombres vacilaron, luego bajaron sus armas. El viento de la montaña aulló a través de los árboles, llevándose el último de su desafío. Su padre murmuró algo sobre «no vale la pena el problema» y dio la vuelta a su caballo. Uno por uno, cabalgaron lejos. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció, Iris se volvió hacia Wyatt, lágrimas cortando líneas por su rostro manchado de hollín. «Podrías haberlos matado». Él negó con la cabeza. «He terminado de matar. Solo quería que vieran cómo se ve realmente la fuerza». Ella dio un paso más cerca, su voz temblando. «¿Y cómo se ve?» La miró durante un largo momento. «Se ve como tú, de pie allí entre yo y cada bala que alguna vez haya intentado romperme». Las palabras se hundieron profundo, tan seguras como cualquier voto. Wyatt extendió la mano, apartando un mechón de cabello de su mejilla, su toque áspero y gentil a la vez. «Ya no tienes que arrodillarte nunca más, Iris, ni para mí, ni para nadie». Ella sonrió a través de sus lágrimas. «Entonces párate conmigo, siempre». Él asintió una vez, «siempre».
Y por primera vez en sus vidas, dos personas que habían sido descartadas por el mundo se erguían altas, lado a lado, mientras el viento de la montaña llevaba su promesa hacia el amanecer. El valle estaba en silencio de nuevo, pero esta vez no era el silencio del miedo. Era paz. Pasaron días, luego semanas, y ningún jinete regresó por la montaña. Wyatt reconstruyó la barandilla del porche que las balas habían destrozado, mientras Iris atendía el jardín que ahora florecía con color. Cada movimiento entre ellos llevaba comprensión tranquila, sin necesidad de grandes gestos, sin necesidad de palabras. Al atardecer, la luz se derramaba sobre las montañas en rayos de oro. El aire olía a pino y humo, y las ventanas de la cabaña brillaban como un faro contra el cielo que oscurecía. Wyatt entró desde el granero una tarde para encontrar a Iris sentada junto al fuego, cosiendo un pequeño parche en su camisa de franela gastada. Ella levantó la vista, sonriendo suavemente. «Sigues rompiendo cosas solo para que yo tenga excusa para arreglarlas». Él se rió entre dientes, un sonido raro, bajo y cálido. «Quizá me gusta saber que me mantendrás cosido». Ella dejó la camisa a un lado. «Ya lo estás. Los dos lo estamos». Wyatt se agachó junto a ella, el parpadeo de la luz del fuego capturando los bordes de su rostro. «¿Alguna vez deseas que las cosas hubieran sido diferentes?», preguntó en voz baja. Iris pensó por un momento. «No», dijo, «porque cada giro equivocado me condujo aquí». Él asintió, extendiendo la mano para tomarla de ella. «Entonces nos quedaremos justo aquí, no más huir, no más fantasmas». Ella apoyó su cabeza contra su hombro. Afuera, el viento de la montaña barría suavemente contra las paredes de la cabaña, no como un intruso, sino como un amigo. El fuego ardió bajo, y en su resplandor, dos siluetas se sentaban cerca. No por miedo a la oscuridad, sino porque finalmente habían encontrado la luz que habían estado extrañando toda su vida. Cada cicatriz cuenta una historia, no de derrota, sino de supervivencia. Iris aprendió que el amor no se trata de arrodillarse en miedo, se trata de mantenerse juntos en fuerza. Wyatt aprendió que incluso un corazón enterrado bajo la pérdida puede florecer de nuevo si alguien cree en su valor. En algún lugar allá afuera, quizá tú también has sido descartado. Quizá el mundo te hizo sentir que tenías que inclinarte para ser aceptado. Pero recuerda esto. No estás hecho para arrodillarte. Estás hecho para levantarte. Donde quiera que estés escuchando esta noche, dime, ¿todavía crees en el poder del amor para sanar?